Entre marzo y noviembre de 1994, 6 hombres perdieron la vida en 6 estados diferentes de Estados Unidos, todos mayores de 40 años. Todos vivían solos. Todos fueron encontrados en sus propias casas, sin signos de robo. La policía tardó meses en conectar los casos porque había algo que las familias no querían admitir públicamente. Algo que en 1994 todavía era tabú. Los 6 hombres eran homosexuales y el asesino sabía exactamente cómo encontrarlos. Usaba su propia apariencia para ganarse su confianza, les prometía compañía y después los dejaba muertos en sus propias habitaciones. El FBI lo llamó el asesino de la Ruta I-95 porque todos los crímenes ocurrieron cerca de esa autopista que cruza la costa este de punta a punta. Cuando lo atraparon en noviembre de 1994, confesó 6 asesinatos en 8 meses. Pero había algo más, algo que la policía encontró en su mochila raída, una lista escrita a mano con 18 nombres. 6 estaban tachados. Los otros 12 seguían ahí, esperando. Su nombre era Gary Ray Bowles, y lo que su propia familia le hizo nunca se contó completo. Hasta hoy, Gary Ray Bowles nació el 25 de enero de 1962 en Clifton Forge, Virginia, un pueblo de apenas 5,000 habitantes enclavado en las montañas Apalaches. Su padre, Gary Bowles Sr., trabajaba en una fábrica de acero que empleaba a la mitad del pueblo. Su madre, Joyce, era ama de casa. Tenían 4 hijos. Gary era el segundo, el hijo del medio, el invisible. Desde afuera, los Bowles parecían una familia trabajadora normal. Casa modesta pero limpia, 2 autos viejos pero funcionales, niños que iban a la iglesia los domingos. Pero dentro de esa casa de 2 pisos en Maple Street había algo podrido. Gary Bowles Sr. bebía. No ocasionalmente, no solo los fines de semana, bebía todos los días. Whisky barato que compraba en galones. Y cuando bebía, se transformaba. Pegaba a Joyce. Le dejaba moretones en los brazos, en las piernas, lugares donde nadie pudiera verlos. Y pegaba a los niños, especialmente a Gary Jr., porque Gary Jr. era diferente. Era delgado. Demasiado delgado para los estándares de su padre. Era callado, sensible. Lloraba fácil. No le gustaba el fútbol. No le gustaba pelear. Y eso enfurecía a Gary Sr., que había crecido creyendo que los hombres de verdad son rudos, fuertes, inquebrantables. Los vecinos escuchaban los gritos, las puertas que se azotaban, el llanto de los niños. Pero en pueblos pequeños como Clifton Forge, en los años 60 y 70, nadie se mete en asuntos de familia. Así funcionaban las cosas. Así siguen funcionando en muchos lugares. Gary empezó a faltar a la escuela desde los 8 años. Se escapaba al bosque que rodeaba el pueblo. Se quedaba ahí horas, a veces todo el día. Recogía piedras, observaba los pájaros. Cualquier cosa con tal de no estar en casa. Cualquier cosa con tal de no enfrentar a su padre. Sus maestros notaron que Gary tenía moretones. En los brazos, en la espalda. Una vez llegó con un ojo morado. Cuando le preguntaban, Gary decía la misma historia. Me caí jugando. Me pegué con una rama. Me tropecé en las escaleras. Nadie investigó más. Porque en 1970, el abuso infantil era algo que se susurraba, no algo que se reportaba. A los 13 años, algo peor le pasó a Gary. Algo que nunca le contó a nadie, hasta muchos años después, cuando ya estaba en el corredor de la muerte. Un tío materno que vivía a 2 calles de su casa empezó a abusar de él. No voy a dar detalles porque no son necesarios, pero sí es necesario decir que esto duró casi 2 años y que Gary nunca se lo dijo a sus padres, porque sabía que no le creerían, o peor, que le echarían la culpa. En su testimonio durante el juicio, un psiquiatra forense explicó que este tipo de abuso en la adolescencia temprana, combinado con la violencia doméstica, crea lo que llaman trauma complejo. El cerebro se reestructura. La forma en que la persona entiende las relaciones, el afecto, la confianza, todo se tuerce. Gary se volvió más callado, más retraído. En la secundaria era el tipo de chico que todos molestaban. Le decían cosas horribles en los pasillos, le pegaban en los baños, le robaban su almuerzo, le escondían sus libros. Y Gary aguantaba, porque ya estaba acostumbrado al dolor. El dolor era lo único constante en su vida.
Pero algo estaba creciendo dentro de él, algo oscuro, una rabia que no tenía salida, un odio que se acumulaba día tras día. A los 16 años, Gary tomó una decisión. Una mañana de octubre de 1978, empacó una mochila con 2 cambios de ropa, $47 que había ahorrado de trabajos ocasionales, y se fue. Caminó hasta la estación de autobuses Greyhound. Compró un boleto a Norfolk, Virginia, una ciudad portuaria a 300 kilómetros de distancia. Nunca volvió a hablar con su padre. Norfolk, en 1978, era una ciudad de 300,000 habitantes. Tenía una base naval enorme, bares en cada esquina, y muchos lugares donde un chico de 16 años podía desaparecer sin que nadie preguntara. Gary consiguió trabajo lavando platos en un restaurante cerca del puerto. Le pagaban $3 la hora en efectivo. Sin preguntas, sin papeles. Dormía en refugios para personas sin hogar, a veces en la sala de espera de la estación de autobuses. Y fue en esa época cuando Gary descubrió algo sobre sí mismo, algo que lo aterraba, algo que no podía decirle a nadie. Se sentía atraído por los hombres. En 1978, en el sur de Estados Unidos, ser homosexual no era solo mal visto, era peligroso. Podían despedirte del trabajo, podían echarte de tu casa, podían golpearte en la calle y la policía no hacía nada. Gary lo sabía, así que guardó ese secreto como si fuera veneno. Se obligaba a salir con chicas, a actuar normal, a decir las cosas que los otros chicos decían sobre las mujeres, pero por dentro se estaba pudriendo. A los 19 años, Gary fue arrestado por primera vez. Robo menor. Se había metido a una casa mientras los dueños no estaban y robó $200 en efectivo y un reloj. Lo atraparon porque intentó empeñar el reloj en una tienda que estaba a 3 cuadras de la casa robada. No era un criminal inteligente. Era un chico desesperado que necesitaba dinero. Lo sentenciaron a 18 meses de libertad condicional. Primera ofensa. Juez clemente. A los 21, fue arrestado otra vez, esta vez por agresión. Le había dado una paliza a un hombre en un bar. Gary alegó defensa propia. Dijo que el hombre lo había tocado sin su consentimiento, que lo había acorralado en el baño. El juez no le creyó, o no le importó. 6 meses en la cárcel del condado de Norfolk, y fue en esa cárcel donde Gary conoció a alguien que cambiaría el curso de su vida. Un hombre de unos 40 años. Estaba ahí por fraude. Era educado, bien hablado, y gay, abiertamente gay, incluso en prisión, lo cual era casi suicida. Ese hombre, cuyo nombre nunca fue parte de registros públicos, le enseñó a Gary algo fundamental. Le enseñó que había hombres mayores, con dinero, que pagaban por compañía, que no hacía falta hacer mucho, solo ser joven, estar disponible, decir las cosas correctas. Le enseñó cómo identificar a los que estaban solos, a los vulnerables, a los que pagarían bien por no sentirse solos una noche. Cuando Gary salió de la cárcel en 1984, tenía un plan, y ese plan lo llevaría por un camino que terminaría con 6 hombres muertos. Gary empezó a viajar por la costa este, Jacksonville, Savannah, Charleston, Richmond, siempre cerca de la Interestatal 95, esa autopista gigante que conecta Maine con Florida. 3,000 kilómetros de asfalto donde nadie te pregunta de dónde vienes ni a dónde vas. Se quedaba en moteles baratos, esos que cobran $25 la noche y no piden identificación. Trabajaba como mecánico temporal cuando necesitaba dinero rápido, o en almacenes, o cargando camiones. Trabajos que pagaban en efectivo, sin preguntas, y en las noches, Gary frecuentaba ciertos lugares, bares discretos, cafeterías que cerraban tarde, parques donde hombres mayores caminaban solos. Gary había aprendido a identificarlos, la forma en que miraban, la forma en que se sentaban, los que estaban buscando algo, alguien. Gary era joven, tenía 22, 23 años, complexión atlética por todo el trabajo físico, pelo castaño, ojos claros, y había aprendido a actuar, a sonreír de cierta manera, a decir lo que estos hombres querían escuchar. Estoy solo, no tengo a dónde ir, necesito ayuda. Algunos le pagaban por pasar la noche, $50, $100. Otros solo querían platicar,
Querían que alguien los escuchara. Gary descubrió que podía ganarse la vida así, moviéndose de ciudad en ciudad, sin ataduras, sin responsabilidades, pero también descubrió algo más oscuro. Descubrió que odiaba a estos hombres, no porque fueran homosexuales, sino porque les recordaban su propia debilidad, su propio secreto, la parte de sí mismo que no podía aceptar, y ese odio empezó a crecer como un cáncer que se alimenta de sí mismo. En 1982, Gary conoció a una mujer en Daytona Beach, Florida. Se llamaba Pamela. Tenía 19 años. Trabajaba de mesera en un Denny's. Era bonita, callada, venía de una familia religiosa. Gary le mintió sobre todo. Le dijo que era mecánico certificado, que tenía ahorros, que quería sentar cabeza y formar una familia. Pamela se enamoró de la versión de Gary que Gary había inventado. Se casaron en junio de 1983 en una pequeña capilla. Fueron 15 invitados, pastel de caja, champagne barato. En marzo de 1984 nació un hijo, Gary Jr. Jr. Aunque Pamela lo llamaba simplemente Junior, Gary intentó ser un padre decente, un esposo decente. Consiguió trabajo estable en un taller mecánico, pagaba la renta a tiempo, llegaba a casa para la cena, pero seguía viajando, seguía desapareciendo viernes y sábados. Decía que tenía que trabajar fuera de la ciudad, que había trabajos de emergencia, que necesitaba el dinero extra. Pamela le creía al principio, pero para 1986 empezó a sospechar. Gary llegaba a casa con dinero en efectivo que no coincidía con las horas que supuestamente había trabajado. Llegaba oliendo a colonia que ella no le había comprado. Actuaba diferente, distante, y entonces Pamela encontró las cartas. Estaban escondidas en el auto de Gary, debajo del asiento del conductor. Cartas de hombres, cartas que dejaban muy claro lo que Gary hacía cuando no estaba en casa. Pamela lo confrontó una noche cuando Junior ya estaba dormido. Le mostró las cartas. Le preguntó quiénes eran esos hombres, qué significaba todo eso. Gary no supo qué decir. Se quedó ahí, parado en la sala, mirando las cartas como si nunca las hubiera visto antes. Y entonces Pamela dijo algo que rompió lo último que quedaba de humano en Gary. «Eres una vergüenza. ¿Cómo voy a explicarle a nuestro hijo que su padre es eso?» Gary le pegó. Una sola vez. Fue la primera y última vez que tocó a Pamela de esa manera. Pamela tomó al niño esa misma noche. Se fue a casa de sus padres. Presentó el divorcio 2 semanas después. Gary no peleó. Firmó los papeles. Renunció a la custodia. Sabía que había perdido su última oportunidad de tener una vida normal, y algo dentro de él se rompió permanentemente. Entre 1987 y 1993, Gary fue arrestado 11 veces en 5 estados diferentes. Robos menores, agresión, fraude, cheques sin fondos, posesión de propiedad robada. Pasó más tiempo en cárceles del condado que en libertad. Y cada vez que salía, estaba más enojado, más resentido, más peligroso, pero nadie lo veía como una amenaza real. Solo era otro delincuente de poca monta, un drifter, un don nadie, que eventualmente terminaría muerto en una zanja o en prisión por el resto de su vida. Lo que la policía no sabía era que Gary estaba perfeccionando un método. Llegaba a una ciudad nueva, iba a los lugares donde sabía que encontraría hombres mayores buscando compañía. Se hacía pasar por alguien necesitado, alguien en problemas. Los hombres lo llevaban a sus casas, le ofrecían comida, una ducha, un lugar donde dormir, y mientras dormían, Gary les robaba billeteras, relojes, a veces el auto, y desaparecía antes del amanecer. Para 1993, Gary calculaba que había hecho esto más de 40 veces en diferentes estados, y nunca lo habían conectado con nada grave, porque los hombres no reportaban los robos. ¿Cómo iban a explicarle a la policía que habían llevado a un extraño a su casa? ¿Qué iban a decir? Así que Gary operaba en las sombras, en el silencio, en la vergüenza de sus víctimas. Pero algo estaba cambiando en Gary. Robar ya no le daba la misma satisfacción. El enojo que había cargado toda su vida, ese enojo que venía de su padre, de su tío, de todos los que lo habían lastimado, necesitaba salir de otra manera. Y en marzo de 1994,
finalmente explotó. El 14 de marzo de 1994, un hombre de 47 años llamado John Hardy Roberts fue encontrado muerto en su departamento en Daytona Beach, Florida. Vivía solo en un complejo de apartamentos cerca de la playa. Era contador, tranquilo, sin antecedentes. Lo habían golpeado brutalmente. La autopsia mostró fractura de nariz, 3 costillas rotas, contusiones en todo el cuerpo, y después lo habían asfixiado con una almohada mientras estaba inconsciente. La escena parecía un robo que se salió de control. La billetera de John estaba vacía. Su auto, un Honda Accord 1989, había desaparecido. No había señales de entrada forzada. Quien lo había hecho había entrado por la puerta principal. La policía pensó que era un caso aislado. Violencia durante un asalto. Tal vez alguien que John conocía. Lo que no sabían era que Gary Ray Bowles había conocido a John 2 días antes en un bar llamado The Brass Rail, un bar discreto donde hombres mayores iban a beber tranquilos. Gary había entrado ahí buscando a alguien y encontró a John. Le contó una historia. Dijo que acababa de llegar a Daytona, que estaba buscando trabajo, que no tenía dónde quedarse. John, que era un hombre amable, le ofreció su sofá por un par de noches. Gary aceptó. La primera noche, Gary solo observó. Vio dónde John guardaba su billetera, dónde estaban las llaves del auto, cómo era la rutina de John antes de dormir. La segunda noche, Gary esperó a que John se durmiera, y entonces fue a su habitación. Pero esta vez no fue solo a robar. Gary tenía un bate de béisbol que había visto en el closet. Lo tomó, entró a la habitación de John y le pegó en la cara mientras dormía. John despertó gritando. Intentó defenderse, pero Gary seguía pegando y pegando, hasta que John dejó de moverse. Después tomó una almohada y la puso sobre la cara de John. Presionó, esperó. Cuando ya no hubo resistencia, Gary dejó el cuerpo ahí. Tomó la billetera, las llaves del auto y manejó hacia el norte. Por primera vez en su vida, Gary había matado a alguien y descubrió algo aterrador. Se sentía bien. 6 semanas después, el 25 de abril de 1994, un hombre de 52 años, llamado Albert Alcee Morris, fue encontrado muerto en su casa en Savannah, Georgia. Misma metodología, golpes brutales, asfixia. La policía de Savannah no tenía forma de saber que estaba conectado con el caso de Florida. Estados diferentes, jurisdicciones diferentes. En 1994, no había bases de datos integradas como ahora. Cada departamento trabajaba en sus propios casos. Gary siguió manejando hacia el norte en el Honda robado. Ya lo había cambiado de placas 2 veces. El 6 de junio, en Atlanta, Georgia, un hombre de 42 años llamado Milton Bradley perdió la vida en su departamento. Trabajaba en una librería. Vivía solo con 3 gatos. Los vecinos lo encontraron porque los gatos no dejaban de maullar. Misma metodología. El 15 de julio, en Wheaton, Maryland, cerca de Washington, D.C., un hombre de 44 años llamado Frank Colum fue encontrado muerto en su casa. Era maestro de escuela primaria. Acababa de mudarse de Pensilvania. Misma metodología. El 22 de agosto, de vuelta en Atlanta, un hombre de 72 años llamado Albert Morris II perdió la vida. Era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Vivía de su pensión. Misma metodología. 5 hombres en 5 meses. Y nadie había conectado los casos, hasta que alguien finalmente notó algo. Un detective de la policía de Jacksonville, Florida, llamado Jim Redmond, de 51 años, con 28 años en el departamento, estaba por jubilarse, pero tenía una obsesión: casos sin resolver. Pasaba sus tardes libres revisando reportes de otros estados, buscando patrones, conexiones que otros no veían. Y un día de septiembre de 1994, mientras revisaba informes de la costa este, notó algo. 5 hombres, diferentes estados, diferentes edades, pero todos vivían solos, todos encontrados en sus casas, todos con señales de violencia extrema, y en 3 de los 5 casos, los vecinos habían visto al hombre con alguien joven días antes de que perdieran la vida. Descripción similar: hombre blanco, entre 30 y 35 años, cabello castaño, complexión atlética,
entre 1.75 y 1.8 metros de altura. Redmond contactó al FBI. Les presentó su teoría. Había un asesino serial operando en la costa este, usando la Interestatal 95 para moverse, atacando específicamente a hombres homosexuales mayores que vivían solos. El FBI creó un perfil: hombre blanco, entre 30 y 40 años. Historial criminal previo. Probablemente había estado en prisión. Sin domicilio fijo, altamente móvil y con un profundo odio hacia hombres homosexuales, posiblemente arraigado en conflictos internos sobre su propia sexualidad. El perfil era casi perfecto. Describía a Gary con exactitud aterradora. El FBI lanzó una alerta a todas las agencias policiales en estados de la costa este. Enviaron el boceto hecho con las descripciones de testigos. Pidieron que reportaran cualquier caso similar, pero para entonces, Gary ya había dejado a otro hombre sin vida. El 14 de noviembre de 1994, en Jacksonville Beach, Florida, un hombre de 47 años llamado Walter Jamison, Jay Hinton, fue encontrado muerto en su casa. Hinton era agente de bienes raíces, exitoso. Vivía en una casa bonita cerca de la playa, pero esta vez fue diferente. Esta vez, Hinton había peleado. La escena del crimen mostraba signos de lucha: muebles volteados, lámpara rota y, lo más importante, bajo las uñas de Hinton, la policía encontró piel, células, ADN. También encontraron huellas digitales en la escena, en un vaso de la cocina, en el marco de la puerta del baño. Huellas claras, completas, y había un testigo, un vecino que había visto a Hinton el día anterior con un hombre joven. Los vio entrar a la casa juntos. Vio el auto del hombre joven, un Honda Accord café. Anotó las placas porque le pareció sospechoso. Las placas estaban registradas como robadas en Georgia. Las piezas finalmente estaban uniéndose. La policía de Jacksonville empezó a mostrar el boceto en bares y lugares que frecuentaba la comunidad homosexual. No pasó mucho tiempo antes de que alguien lo reconociera. «Ese tipo estuvo aquí hace 2 semanas», dijo un bartender del de Copa. Dijo que se llamaba Gary. Estuvo hablando con varios de los clientes. Les decía que necesitaba trabajo, que estaba en problemas. Corrieron el nombre en bases de datos. Gary Bowles. Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1962. Arrestos previos en Florida, Virginia, Georgia, Maryland, Carolina del Norte. Las huellas digitales del vaso en la casa de Hinton coincidían con las de Gary Bowles. El ADN bajo las uñas también coincidía. La cacería había comenzado. El FBI emitió una alerta nacional. Foto de Gary. Descripción: posible vehículo. Lo clasificaron como armado y extremadamente peligroso. El 22 de noviembre de 1994, 8 días después del asesinato de Hinton, una recepcionista de un motel en Jacksonville reconoció a Gary. Llamó a la policía de inmediato. 10 minutos después, el motel estaba rodeado. Gary estaba en la habitación 7. Cuando la policía tocó la puerta, Gary abrió sin resistencia. No intentó huir, no intentó pelear. Simplemente levantó las manos y dijo: «Ya sé por qué están aquí». Cuando registraron la habitación, encontraron algo que heló la sangre de los investigadores. Una mochila vieja. Dentro había un cuaderno escolar, y en ese cuaderno, escrito con pluma azul, había una lista de 18 nombres, con direcciones, con ciudades. 6 de esos nombres estaban tachados con una X grande. Eran los 6 hombres que Gary había dejado sin vida. Los otros 12 nombres no estaban tachados. Durante el interrogatorio, Gary confesó los 6 asesinatos, con detalles, con fechas, con lugares exactos. Habló durante 4 horas. Los detectives grabaron todo, pero cuando le preguntaron sobre los otros 12 nombres en la lista, Gary se negó a hablar, se negó a decir quiénes eran, si los conocía, si planeaba atacarlos. Simplemente dijo: «Esos no cuentan, todavía no cuentan». Esos nombres nunca fueron identificados públicamente. El FBI investigó, intentó rastrearlos, pero sin la cooperación de Gary era imposible, y Gary nunca dijo nada más. El juicio de Gary Ray Bowles comenzó en febrero de 1996 en Jacksonville, Florida. La fiscalía tenía un caso devastador: ADN, huellas, testimonios de testigos, el cuaderno con la lista y la confesión completa de Gary.
La defensa intentó argumentar locura. Trajeron psiquiatras que testificaron sobre el abuso que Gary sufrió en su infancia. El trauma, los trastornos de personalidad, argumentaron que Gary no estaba en control de sus acciones, pero el fiscal, un hombre llamado David Chapman, dijo algo que se quedó en la memoria de todos los presentes. Gary Bowles no mató por locura, mató por odio. Odio hacia hombres que le recordaban lo que él mismo no podía aceptar. Odio que se convirtió en rabia. Y esa rabia lo convirtió en un depredador calculador. Esto no fue un arrebato, fue una campaña, una cacería sistemática. El jurado deliberó 5 horas. Veredicto: culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. La fase de sentencia fue más rápida. El fiscal pidió la pena de muerte para cada cargo. La defensa pidió misericordia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado recomendó la pena de muerte. Gary fue enviado al corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida. Pasó 23 años esperando. Durante esos años, dio varias entrevistas. En una de ellas, en 2018, poco antes de su ejecución, le dijo a un periodista del Miami Herald: «Yo maté a esos hombres porque me odiaba a mí mismo. Cada vez que veía a uno de ellos, veía lo que yo era, y no podía soportarlo. Así que los eliminaba, como si al eliminarlos pudiera eliminar esa parte de mí. Pero no funcionó, nunca funcionó». El 22 de agosto de 2019, a las 10:58 de la tarde, Gary Ray Bowles fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida en Starke. Tenía 57 años. Fue la tercera ejecución en Florida ese año. Sus últimas palabras fueron: «Lo siento por las familias. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. Espero encontrar paz del otro lado». Su cuerpo fue cremado. Nadie reclamó las cenizas. Después de la ejecución de Gary, el FBI revisó los 12 nombres que quedaban en la lista. Investigaron durante meses. Revisaron casos sin resolver en todos los estados de la costa este entre 1990 y 1994. Encontraron 14 casos de hombres homosexuales mayores que perdieron la vida en circunstancias similares. Algunos tenían evidencia forense que podía conectarse con Gary. Otros no tenían nada, solo patrones, similitudes. Pero sin la confesión de Gary, nunca pudieron confirmar si estuvo involucrado. Y Gary se llevó esos secretos a la tumba. Lo que sí sabemos es que Gary Ray Bowles mató al menos a 6 hombres, probablemente más, no por dinero, no por placer sádico, sino porque estaba librando una guerra interna contra sí mismo, y esos hombres inocentes pagaron el precio de esa guerra. La historia de Gary no justifica nada de lo que hizo, pero sí nos muestra algo importante. El abuso infantil crea monstruos, la represión sexual crea violencia, y la falta de comunicación entre agencias policiales permite que asesinos seriales operen durante meses, incluso años, antes de ser atrapados. Si esas agencias hubieran compartido información más rápido en 1994, tal vez Albert Morris estaría vivo, tal vez Milton Bradley, tal vez Frank Colum, pero en 1994 eso simplemente no existía. Ahora existe. Ahora hay bases de datos integradas. Ahora hay protocolos. Gracias en parte a casos como el de Gary Ray Bowles, un precio muy alto por lecciones que debimos haber aprendido antes. Gary Ray Bowles demostró que el odio hacia uno mismo puede destruir a muchos más. Si esta historia te movió algo, si ahora entiendes cosas que no sabías, ayúdame a que más personas la conozcan. Un like, una suscripción, para que historias como esta no se pierdan.